el programa de hoy, Ucrania espera la visita del Papa Francisco, asegura arzobispo greco-católico. Reabren los museos vaticanos por tercera vez desde el inicio de la pandemia del COVID-19. Además, obispos en Colombia piden más oración por la reconciliación en el país tras muertes en protestas. Hola amigos, bienvenidos a EWTN Noticias, soy Eddie Rodríguez Morel. Iniciamos el programa contándoles que según el arzobispo greco-latino, Ucrania espera una visita por parte del Papa Francisco. Veamos. Por medio de unas declaraciones brindadas a la Fundación Pontificia Ayuda a la Iglesia Necesitada, más conocida como ACN, el arzobispo mayor de la Iglesia Greco-Católica Ucraniana, su beatitud Sviatoslav Shevchuk, aseguró que su país, actualmente en medio de tensiones militares con Rusia, está a la espera de la visita del Papa Francisco. Al respecto, en vistas del contexto que vive su nación, Monseñor Shevchuk le agradeció al Santo Padre por su apoyo constante, por su oración y por su solidaridad con el país europeo y el pueblo ucraniano. Por otro lado, respecto a la tensión bélica, subrayó que no puede haber una solución militar sino solo diplomática y enfatizó que únicamente con el diálogo se podrán curar las heridas dejadas por la guerra y comenzar una época de paz. Además, añadió que la situación en la nación solo ha empeorado desde que inició la pandemia del coronavirus, ya que la población se encuentra aislada, olvidada y no pueden conseguir medicinas. Cabe mencionar que según ACN, recientemente Rusia ha llegado a concentrar en la frontera con Ucrania hasta 100.000 soldados. En ese sentido, la organización internacional recordó que mientras que Moscú declara que solo se trata de simples maniobras, observadores ucranianos e internacionales ven en ello una provocación deliberada. Por otro lado, se dio a conocer que el Papa Francisco presidirá una misa por el pueblo de Birmania. Veamos. Hace poco, la oficina de prensa de la Santa Sede anunció que el Papa Francisco presidirá una misa para la comunidad birmana de Roma el próximo 16 de mayo del presente año, ante el aumento del número de muertos en el país asiático tras el golpe militar ocurrido en febrero del presente año. Al respecto, en el comunicado resaltaron que dicha celebración eucarística tendrá lugar en el altar de la cátedra a las 10 a.m. hora local. Es preciso mencionar que este anuncio por parte del Vaticano se da después de que el Santo Padre, al culminar el Regina Coeli el pasado primer domingo de mayo, exhortó a los fieles a orar también por Birmania, conocida también como Myanmar, en la maratón del rezo del Rosario, para implorar por el fin de la pandemia. En ese sentido, el vicario de Cristo recalcó que en la oración se le pida a la Virgen María que toque los corazones de los líderes en Birmania para que estos puedan encontrar el valor para caminar por el sendero del encuentro, la reconciliación y la paz. Asimismo, cabe recordar que en su audiencia general del pasado 17 de marzo, el obispo de Roma subrayó que él, al igual que todo el pueblo de Myanmar, se arrodilla pidiendo que se detenga la violencia y prevalezca el diálogo. En otros ámbitos, los museos vaticanos reabrieron por tercera vez desde el inicio de la pandemia del COVID-19. Los museos vaticanos reabrieron hace poco sus puertas al público, luego de permanecer cerrados desde el pasado 15 de marzo de 2021, siendo ese su tercer cierre desde que inició la pandemia del coronavirus. De esta manera, los visitantes podrán disfrutar de nuevo de las obras maestras de las colecciones papales, como la Capilla Sixtina, las obras de arte egipcio, etrusco, romano, los ejemplos de arte paleocristiano o las grandes obras maestras de Miguel Ángel y Rafael.
Además, esta nueva reapertura coincide con la histórica exposición dedicada a Dante Alighieri con motivo del 700 aniversario de su muerte, una exposición que también se podrá realizar online. Cabe mencionar que para poder acceder a los museos vaticanos, muy aparte de tener que reservar la entrada en el sitio web, es obligatorio también el uso de mascarilla, el control de temperatura y la distancia de seguridad. Por otro lado, en declaraciones recogidas por Vatican News, este cierre y los anteriores de los museos vaticanos le ha permitido a la institución realizar importantes obras de adaptación y actualización de las instalaciones. En esa línea, según señaló la directora de los museos, Bárbara Yatta, empleó este tiempo de clausura para impulsar trabajos que habrían sido complicados de realizar en horarios comunes de apertura a los visitantes. Ahora les contamos que los obispos en Colombia pidieron más oración por la reconciliación tras las muertes en las protestas por la reforma tributaria. Veamos. A través de un comunicado, la Conferencia Episcopal Colombiana llamó a la población a seguir rezando por la reconciliación del país tras las masivas protestas contra la reforma tributaria que fue impulsada por el gobierno y que han dejado decenas de muertos y más de 800 heridos. Como se recuerda, el miércoles 28 de abril, sindicatos, gremios y miles de colombianos salieron a las calles para participar de un paro nacional en protesta por el proyecto de ley de reforma tributaria que pretendía realizar modificaciones fiscales y que fue debatido en el Congreso. Al respecto, los manifestantes rechazaron la subida de impuestos estipulada en el proyecto y señalaron que este fundamentalmente afectaría a la clase media y baja. En esa línea, el pasado domingo 2 de mayo, el presidente de Colombia, Iván Duque, pidió al Congreso retirar el plan en cuestión y tramitar de manera urgente un nuevo proyecto fruto de los consensos y así evitar incertidumbre financiera. No obstante, las protestas continúan en la nación. Por ello, el obispo de Pasto, Monseñor Juan Carlos Cárdenas Toro, exhortó a la población a que no haya cabida para los generadores del desorden y la destrucción, no solo del patrimonio histórico de la ciudad, sino de la vida humana, que según indicó, debe ser protegida por encima de cualquier otra cosa. Asimismo, señaló que si bien las protestas son comprensibles, estas deben hacerse bajo el respeto por el principio de la vida individual y colectiva y la salvaguarda del bien común, así como de los bienes privados. Lamentable lo que se vive en Colombia y ante la gravedad de la situación, los obispos del país han convocado a las comunidades católicas a una jornada de oración en las parroquias este próximo 7 de mayo, primer viernes del mes dedicado al corazón de Jesús. Nuestras oraciones con ellos. Por otro lado, seguimos en Colombia y nos vamos con nuestra corresponsal Lida Lozada, que nos trae información sobre la labor de la Iglesia en las diversas regiones al servicio de la reconciliación y la paz. Te escuchamos, Lida. Compañeros y estimados televidentes, los saludo desde la ciudad de Bogotá en esta oportunidad para contarles que ante el complejo contexto social y humanitario que vive en varias regiones de nuestro país por cuenta del conflicto armado, recientemente el padre Darío Echeverry, secretario general de la Comisión de Conciliación Nacional, institución adscrita a la Conferencia Episcopal, quien en representación de la Iglesia ha estado al tanto de los acercamientos entre el gobierno nacional y la guerrilla del ELN, ha dicho que la búsqueda de acuerdos con este grupo insurgente está en el peor momento de toda su historia. En su pronunciamiento, el sacerdote claretiano se ha referido además a otros aspectos y grupos que también están afectando gravemente la situación humanitaria de las comunidades. Ese conflicto armado que se siente de forma patética en tantas regiones del país, son más de 7 regiones del país. Los acuerdos con las FARC, las disidencias crecen mucho, van creciendo. ¿Qué pasa con esto? ¿Es que son la expresión de un país que no quería la paz?
o de un país que sigue siendo víctima de la injusticia, de la inequidad, de tantas cosas tristes. Pero no solamente nos quedamos hablando de las disidencias de las FARC. Qué triste contarle al país que la búsqueda de acuerdos con el ELN está en su peor momento en toda la historia. ¿Por qué? Porque el gobierno no quiere, si no tiene voluntad, pero tampoco la tiene el ELN. Están muy divididos, muy fraccionados. Y cuando uno de ellos dice la liberación de nuestros secuestrados es un tema de dinero, es muy triste, es una vergüenza para el país, pero la Iglesia seguirá trabajando con las disidencias, con el ELN, con los GAO, toda esa cantidad de grupos armados ilegales, porque es que vale la pena soñar en una Colombia reconciliada y en paz. Y en otras noticias, precisamente como una respuesta concreta de la Iglesia a todos esos desafíos que enfrenta nuestro país en los últimos días, en el Pacífico colombiano, la diócesis de Buenaventura, a través de un taller dictado directamente por el obispo de esa jurisdicción, clausuró un proyecto de formación en reconciliación y paz que venía desarrollando desde el mes de diciembre del año pasado con más de 40 personas de uno de los barrios más afectados de la ciudad por situaciones de violencia, conocido como Doña Ceci. Bueno, es un taller sobre el perdón que nosotros poco a poco hemos venido llevando. Ya lo he realizado en varios colegios, en varias instituciones, varios grupos, y poco a poco lo vamos llevando por todo Buenaventura, porque nuestra misión es llenar de perdón, de reconciliación. Allí donde hay balas, donde hay violencia, donde hay desapariciones, queremos llenarlo de Dios, porque el mal se destruye a punta de bien, haciendo el bien y construyendo un país y una ciudad distinta. Y a propósito de este tema, bajo el objetivo de despertar el compromiso político y social de una nueva generación de católicos colombianos para el reencuentro a partir de la identidad nacional, en tiempos de crisis, desde los principios y valores de la doctrina social de la Iglesia, la Academia de Líderes Católicos de la Arquidiócesis de Bogotá, en articulación con la Diócesis de Pasto y la Academia Latinoamericana, desarrollará el primer seminario virtual de liderazgo político con enfoque de reconciliación. Vamos a profundizar en las razones por las cuales nuestra sociedad se ha ido fracturando hasta los niveles de tensión social y de hostilidad y de violencia que desafortunadamente nos han acompañado por tantos años. Pero no nos quedaremos simplemente en el análisis histórico o en el discernimiento social, sino que tendremos un segundo bloque de trabajo siempre en las sesiones del seminario, que será la iluminación de la enseñanza social de la Iglesia sobre los grandes temas sociales. Y de manera particular, el documento del Papa Francisco sobre la amistad social, que responde magistralmente a esta inquietud por la unidad en el tejido social. Comenzaremos el 6 de mayo, jueves, e iremos en las sesiones del seminario hasta el 1 de julio. Son 9 sesiones, de 6 de la tarde a 9:30 de la noche. Las inscripciones para participar en el proceso aún se encuentran abiertas a través de la página web www.liderescatólicos.com. Muy bien, esto es todo por ahora. Desde Colombia continuaremos trabajando para compartirles más información. Nos vemos pronto. Gracias, Lida, por la información y nuestras oraciones por la paz en Colombia. Amigos, tenemos que hacer una pausa, pero al volver, obispos alientan oración y solidaridad ante accidente del metro en Ciudad de México. Además, Cáritas India lanza cruzada de solidaridad por aumento de infectados y muertos por el COVID-19. Ya volvemos con más información en EWTN Noticias.
Retornamos al programa y les contamos que los obispos de México alentaron a la oración y la solidaridad ante el lamentable accidente del metro en la Ciudad de México. Recientemente, los obispos mexicanos alentaron la oración y solidaridad luego del accidente del metro de Ciudad de México, que ha cobrado más de 24 vidas y ha dejado más de 70 personas heridas. Y es que el pasado 3 de mayo, alrededor de las 10 p.m. hora local, un puente que soportaba la vía de la línea 12 del metro de Ciudad de México colapsó y causó la caída de 2 de los vagones. La tragedia se produjo cerca de la estación Olivos del metro, en la alcaldía de Tláhuac, al sureste de la ciudad. Ante este acontecimiento, a través de su cuenta oficial de Twitter, la Arquidiócesis Primada de México aseguró su oración por los afectados de la caída del vagón del metro. De la misma forma, Monseñor Andrés Vargas Peña, obispo de Xochimilco, Tláhuac y Milpa Alta, región donde ocurrió el accidente, expresó su oración más ferviente por las víctimas e indicó que sigue con atención el curso de las diversas informaciones, de manera que en la medida que se tenga mayor claridad sobre la tragedia, dará las indicaciones oportunas para que la Pastoral de la Caridad, a través de Cáritas Diocesana, pueda ayudar en lo que sea posible. Es preciso mencionar que en una conferencia de prensa, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, ofreció realizar una investigación a fondo, sin miramientos de ninguna índole, buscando conocer la verdad sobre las razones del accidente del metro. Nuestras oraciones por las almas de los fallecidos y la salud de los heridos en este lamentable accidente. Por otro lado, ante el preocupante aumento de infectados y muertes por COVID-19 en la India, Cáritas hizo un llamado a la solidaridad con el país. Esta semana, Cáritas India llamó con urgencia a la solidaridad mundial para ayudar en la respuesta humanitaria a la segunda ola de la pandemia en el país, que recientemente alcanzó el máximo récord de enfermos y fallecidos por el COVID-19. Al respecto, el director ejecutivo de Cáritas India, el padre Paul Mungeli, explicó que la situación es muy sombría en la nación, pues la gente se muere ante la falta de atención médica en los hospitales, en medio de un sistema de salud colapsado y de la carencia de oxígeno medicinal y suministros básicos para atender a los enfermos. Como se sabe, India es el segundo país más poblado del mundo, con 1.300 millones de habitantes. Sin embargo, actualmente hay más de 20 millones de personas infectadas y 222.000 fallecidas por el coronavirus. Debido a estas razones, según se explica en un artículo publicado por Asiprensa, desde Cáritas India hacen un llamado a la generosidad y humanidad de todas las personas de buena voluntad en el mundo para sumarse a esta cruzada de solidaridad. De igual modo, recordaron que en medio del dolor, con Dios la vida nunca muere. Si usted desea colaborar con esta causa, puede ingresar a www.caritas.org y dirigirse a los apartados destinados al apoyo para la India. Nuestras oraciones por la India. Y en el siguiente informe, la Fundación Pontificia Ayuda a la Iglesia Necesitada expone que decenas de sacerdotes fallecieron en Latinoamérica por COVID-19 durante misión. Conozcamos los detalles de este lamentable contexto. La Fundación Pontificia Ayuda a la Iglesia Necesitada, ACN, informó que desde el inicio de la pandemia hasta la actualidad, decenas de sacerdotes han fallecido a causa del COVID-19 en diversos países de Latinoamérica durante su labor pastoral de socorrer y acompañar a los fieles ante el miedo y el dolor.
En el caso de Venezuela, la institución dio a conocer que la Conferencia Episcopal del país informó que 201 sacerdotes de los 2012 en la nación se infectaron por coronavirus, una cifra que representa el 10% del total del clero venezolano. Asimismo, la fundación destacó que de acuerdo al Centro Católico Multimedial, desde el inicio de la pandemia hasta marzo de este año, fallecieron en México 245 clérigos y religiosos por complicaciones del coronavirus. Por otro lado, Ayuda a la Iglesia Necesitada resaltó que en Perú la situación es muy grave y en ese sentido recordaron el deceso más reciente del padre Dergi Facundo, ocurrido el 16 de abril de este año, quien en la región de Piura llevaba consuelo a través de los sacramentos a los pacientes que sufrían por el virus. En esa línea, la Fundación Pontificia recordó que desde abril de 2020 hasta enero de este año, en Colombia han muerto 12 jesuitas en el país. Frente a este lamentable panorama, la directora de proyectos de ACN, Regina Lynch, manifestó que a pesar de tantas muertes, los sacerdotes y religiosos continúan con su misión de acompañamiento y dan consuelo a los fieles que tanto sufren. Pasando a otras informaciones, el arzobispo de San Francisco, Monseñor Salvatore Cordileone, aseguró que aquellos católicos que apoyan el aborto no deben acercarse a la Eucaristía. Veamos. Hace unos días, el arzobispo de San Francisco en Estados Unidos, Monseñor Salvatore Cordileone, publicó una carta pastoral sobre la dignidad humana de los no nacidos, en la que afirmó que quienes rechazan la enseñanza de la Iglesia sobre la santidad de la vida, como sucede con el aborto, no deben recibir la Eucaristía. De acuerdo al prelado, la enseñanza de nuestra fe es clara. Los que matan o ayudan a matar al niño, incluso si se oponen personalmente al aborto, los que presionan o alientan a la madre a abortar, los que pagan por esta práctica, los que proporcionan asistencia financiera a organizaciones pro aborto o los que apoyan a candidatos o legislaciones con el fin de hacer del aborto una opción de mayor accesibilidad, están cooperando con un mal muy grave. Además, añadió que la cooperación formal y la cooperación material inmediata en una desgracia nunca están moralmente justificadas. Por otro lado, en su carta pastoral, Monseñor Salvatore Cordileone también agradeció por el valiente testimonio de aquellos católicos que participan en la vida pública y abogan por los no nacidos, porque a pesar de la oposición feroz, son una fuente de inspiración y orgullo para todos en la comunidad católica. Lo menos que hace un buen padre es advertir a sus hijos para que no se hagan daño, sobre todo un daño que puede ser irreparable. La crueldad, la indiferencia sería dejarlos seguir adelante para no contrariarlos. Por eso los obispos tienen que llamar a estos católicos públicos que apoyan el aborto constantemente a la conversión que tanto necesitan. Por otro lado, se dio a conocer el video de las intenciones del Papa Francisco para este mes de mayo, en el que el pontífice pide un mercado financiero justo. Veamos. Mientras la economía real, la que crea trabajo, está en crisis, cuánta gente sin trabajo, los mercados financieros nunca han estado tan inflados como ahora. Qué lejos está el mundo de las grandes finanzas de la vida de la mayoría de las personas. Las finanzas, si no están reguladas, se convierten en pura especulación, animada por algunas políticas monetarias. Esta situación es insostenible, es peligrosa. Para evitar que los pobres vuelvan a pagar consecuencias, hay que regular estrictamente la especulación financiera. Especulación, quiero subrayar el término. Que las finanzas sean instrumentos de servicio
instrumentos para servir a la gente y cuidar la casa común. Todavía estamos a tiempo de poner en marcha un proceso de cambio global para practicar una economía diferente, más justa, inclusiva, sostenible, que no deje a nadie atrás. Hagámoslo y recemos para que los responsables del mundo financiero colaboren con los gobiernos a fin de regular los mercados financieros para proteger a los ciudadanos en peligro. Y es todo por hoy, amigos. Gracias por haber estado con nosotros. Hoy 6 de mayo es la fiesta de Santo Domingo Sabio y por eso lo encomendamos a todas las madres que están esperando un bebé y también a las que están pensando en abortar, para que se abran a la gracia de Dios y luchen por su hijo, criándolo o dándolo amorosamente en adopción. No dejen de seguirnos en las redes sociales y en wtnoticias.com. Hasta pronto.